Continuamos con el curso de desarrollo web. En esta clase vamos a estudiar las posiciones y vamos a aplicar estos conocimientos a nuestro sitio web. Primero, ¿qué son las posiciones? Es la ubicación de los elementos dentro del flujo o del documento. ¿A qué le llamamos flujo? Es la conducta natural de cada elemento. Por ejemplo, los elementos de bloque se colocan uno debajo del otro. Los elementos inlay block e inlay se colocan uno al costado del otro. ¿Y cómo haría yo para romper ese flujo? ¿Cómo se haría para que un elemento no formara parte del flujo o que no ocupara un espacio dentro del flujo? Para ello lo vamos a graficar. Aquí tenemos nuestro sitio web. A esto es lo que se le llama el flujo de los elementos, porque tenemos la cabecera, tenemos el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento y tenemos el footer. Empezamos explicando la posición static. La posición static es la posición predeterminada, es la posición por defecto, que no se ve afectada por las propiedades top, button, right, legs y z-index. Por ejemplo, si quisiéramos que este elemento de color verde tuviera la posición static y quisiéramos moverlo en la parte de arriba donde está el elemento color rojo utilizando la propiedad top, no se va a poder. No se ve afectado las propiedades top, button, right, legs y z-index. Lo vamos a ver. Aquí en nuestra estructura HTML hemos creado una etiqueta sección con la clase padre y esta etiqueta contiene 4 elementos div. Nos vamos a nuestra página web. La clase pasada nos quedamos en esta parte donde le habíamos dado estilo al menú. Ahora lo que vamos a hacer primero es quitar esta imagen de fondo. Nos vamos a la hoja de estilo y vamos a comentar todo este contenido usando las teclas Control, K y C. Actualizamos y desaparece el fondo de la imagen. Lo que hemos hecho es crear 4 etiquetas, 4 elementos que están contenidas dentro de un contenedor con clase padre. Y a cada elemento le hemos dado un color de fondo para diferenciarlos. Para darnos cuenta del funcionamiento de la posición static con fondo color amarillo, se coloque en la parte de arriba, en la parte roja, donde está el elemento color rojo. Entonces para ello nos vamos a referenciar el elemento a través de su clase y le vamos a decir que sea
posición estática, position static, y le vamos a decir que se ubique en la parte de arriba. Y como podemos ver, el elemento con fondo color amarillo no se mueve, se queda en ese mismo lugar, tal como está estructurado en nuestro HTML, ya que la posición static no se ve alterada por las propiedades top, button, legs, right y z-index. Ahora, la posición relative. Los elementos que son position relative ocupan un espacio dentro del flujo y se manipulan con las propiedades top, button, right, legs y z-index. Que si yo tengo, por ejemplo, este elemento color verde y lo quiero colocar en la parte donde está el elemento color rojo, usando las propiedades top, button, right, legs, este espacio se va a conservar, así este elemento sea ubicado, se manipule con estas propiedades, este espacio se conserva y lo vamos a ver. Vamos a ver el uso de la posición relative. Por ejemplo, este elemento con fondo color amarillo, voy a decirle que su posición sea relativa. Position relative. Actualizamos. Y podemos darnos cuenta que se mantiene en su posición original, pero lo podemos manipular con las propiedades top, leg, right, z-index. La propiedad top le vamos a dar menos 100 píxeles. Actualizamos y nos podemos dar cuenta que el elemento color amarillo se ha posicionado en la parte de arriba. Con el position relative hemos ubicado el elemento color amarillo en la parte donde está el elemento color rojo, y nos podemos dar cuenta que el espacio donde se encontraba ubicado el elemento color amarillo aún se mantiene reservado. Nos podemos dar cuenta que aún ocupan un espacio dentro del flujo, dentro del documento, y lo podemos manipular con las propiedades top. Si queremos ponerlo en la parte del elemento verde, lo podemos poner, y su posición donde estaba al principio se mantiene. La posición absoluta. Cuando un elemento es absoluto, no forma parte del flujo, y al igual que el relative se puede manipular con las propiedades top, button, right, legs y z-index, con la diferencia de que no va a formar parte de este documento. Por ejemplo, si a este elemento
de color azul le decimos que sea posición absolute, este elemento ya no va a formar parte del documento, sino se va a encontrar flotando, y su espacio donde estaba ubicado este elemento color azul, el que se va a posicionar en ese lugar va a ser el elemento que está debajo. Este elemento se va a posicionar en el espacio donde estaba el elemento color azul. Este elemento se va a encontrar flotando dependiendo de la ubicación donde lo ubique, utilizando las propiedades top, bottom, right, left y z-index. Vamos a verlo. Vamos a decir que este elemento con fondo color amarillo sea un elemento con posición absolute. Position absolute. Actualizamos y nos podemos dar cuenta que este elemento color amarillo está flotando y el espacio donde se encontraba ha sido ocupado por el elemento de color verde que estaba abajo. Pero ¿por qué el ancho de este elemento con fondo amarillo ha tomado otro tamaño? Es porque en las posiciones absolutas y en las posiciones fixes el tamaño del elemento va a ser igual al tamaño de su contenido. Y como su contenido es un texto que dice hijo amarillo y termina hasta aquí, entonces hasta aquí va a ser el tamaño, el ancho del elemento. Para ello tenemos que decirle que el ancho sea el 100% de su contenedor. Actualizamos y obtiene el 100% de su contenedor, el elemento color amarillo. Lo que vamos a hacer es utilizar las posiciones. Vamos a ubicar al elemento amarillo en la parte de arriba, top. Actualizamos y nos damos cuenta que el elemento con fondo color amarillo se ubica en la parte de arriba, ya que le indiqué que se ponga en la parte de arriba, top 0. Y en el espacio donde se encontraba ubicado pasó a ser parte del elemento color verde. El elemento color verde estaba debajo del elemento color amarillo, ya que con absolute le estamos diciendo que el elemento ya no sea parte del flujo. Prácticamente estamos sacando a ese elemento y estamos diciéndole que ese elemento se va a encontrar flotando por todo el documento dependiendo de la ubicación que se le dé, utilizando las propiedades top, left, right, z-index. La posición fixe
Los elementos con posición fixe, al igual que el absolute, no forman parte del flujo, con la diferencia que se queda fijo en la posición que se le indique. Por ejemplo, yo quisiera que este elemento color azul se quedara fijo en la parte de arriba. ¿Cómo haría? Tendría que utilizar la posición fixe y lo vamos a ver. Vamos a decir que el elemento color azul se ubique en la parte de arriba y se mantenga fijo, de tal manera que cuando baje y suba el scroll, este elemento azul se siga manteniendo fijo en la parte de arriba. Vamos a decirle que ese elemento sea posición fixe. Y su propiedad lo vamos a manipular con la propiedad top en la parte de arriba y left 0. Y le vamos a decir que su ancho sea el 100%. Actualizamos y podemos ver que el elemento color azul se ubica en la parte de arriba. Cuando el usuario suba y baje con el scroll, ese elemento se va a mantener fijo. Eso es lo que hace la posición fixe. Continuamos con la posición stick. La posición stick es parecido al fixe y también al relativo, ya que si yo le diera posición al elemento color azul y le damos la propiedad top 0, ¿qué es lo que va a pasar? Este elemento, mientras el usuario no le dé a scroll, se va a mantener en ese lugar. Va a ocupar este espacio tal como lo hace el position relative. Pero cuando el usuario empieza a manipular el scroll y empieza a bajar y a subir, una vez que este elemento llega a la posición donde se le indique con las propiedades top, si por ejemplo se le indicó que la propiedad top sea 0 en la parte de arriba de su contenedor, entonces este se va a mantener fijo cuando llegue a la posición 0 de su contenedor. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que este elemento rojo tenga la posición sticky. Position sticky. Y a su contenedor de ese elemento le vamos a dar una altura y le vamos a decir que cuando llegue a la posición 0 se quede fijo. Actualizamos y podemos ver que el elemento color rojo se mantiene, pero cuando el usuario manipula el scroll, una vez que llega al top 0,
se mantiene fijo, como se puede ver. Eso es lo que hace la posición sticky. Ahora vamos a borrar esto que solo fue para ejemplo, para explicar. Borramos este section, actualizamos. Ahí tenemos nuestro sitio web donde nos habíamos quedado en la clase pasada. Lo que primero voy a hacer es que esta cabecera se mantenga fijo, que cuando el usuario dé a scroll se mantenga fijo. Para ello vamos a decir que esta cabecera tenga posición fixe. Nos vamos a estilo CSS, ubicamos la referencia a ese elemento, le vamos a decir que tenga la posición fixe, que se mantenga fijo, y le vamos a decir que se posicione en la parte de arriba. Leg 0, y que ocupe el 100%, de su contenedor. Actualizamos y podemos ver que la cabecera se mantiene fija. Cuando el usuario dé a scroll, la cabecera se mantiene en ese lugar. Vamos a quitarle el color de fondo de la cabecera. Lo vamos a comentar con control K, C. Actualizamos. Ahora le vamos a cambiar la imagen, ya que esta imagen es muy clara y quiero que resalte el texto. Voy a ponerle una imagen más oscura. Imagen banner.jpg. Actualizamos y hemos cambiado la imagen del banner. Ahora lo que voy a hacer es colocar debajo del banner un texto. Nos vamos a la estructura HTML, copiamos este container del footer y lo vamos a pegar debajo de la imagen, dentro del section. Indentamos. Dentro de la columna vamos a poner un H1 con el texto que diga lee nuestra carta. Y también vamos a poner un párrafo que diga tenemos los mejores platos. Actualizamos y podemos ver el texto. Este texto quiero que se ubique encima de la imagen.
quiero que esté flotando encima de la imagen, que se ponga en esta posición. Y para ello vamos a utilizar la posición absolute. Bien, lo que vamos a hacer es a este contenedor le vamos a dar la posición absoluta. Y a su padre que lo contiene, que es el ID banner, a este section le vamos a dar la posición relativa, ya que a la posición absoluta se le tiene que decir que su padre que lo contiene contenga una posición, en este caso relativo, porque quiero que mantenga su posición. Ahora lo que vamos a hacer es referenciar este elemento para poder aplicarle la posición. Esta clase que está dentro de la sección con ID banner. Vamos a decirle que el container que está dentro de la sección banner, vamos a darle una posición absoluta. Y a la sección, a toda la sección, le vamos a decir que tenga una posición relativa. Le vamos a decir que se posicione top 35%. Actualizamos y nos damos cuenta que el texto que estaba debajo de la imagen ha subido encima de la imagen. También nos damos cuenta que el menú ha desaparecido. ¿Pero por qué ha desaparecido el menú? Porque la cabecera le hemos dicho que su posición sea fixe, que esté flotando. La sección banner le hemos dicho que sea posición relativa, de tal manera que esta imagen se pone encima de la cabecera. Pero para poder ver el menú tenemos que usar la propiedad ZIndex. A la cabecera le vamos a dar la propiedad ZIndex. Le decimos que ZIndex, y le vamos a dar un valor de 999 para que se posicione adelante de la imagen. Actualizamos y vemos el menú. El menú, la cabecera se ha puesto encima de la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es entrar horizontalmente el container que está dentro del banner. Le vamos a decir propiedad left, le vamos a dar un valor de 0 para que jale a la izquierda y un ray a la derecha que jale a la derecha
0 para que jale, y ray para que jale a la derecha. También le vamos a decir que este elemento ocupe el 50% de la pantalla. Nos vamos a la estructura, ubicamos el elemento, le damos la clase columna-50 al elemento con clase columna y actualizamos. Podemos ver que se alinea con respecto al logo. Vemos que nuestra columna y vemos que nuestro elemento, la etiqueta div, se le ha dado un estilo para que ocupe la mitad de la pantalla. Ahora vamos a darle estilo al H1. El H1 que está dentro de la clase container y la clase de container que está dentro del section con ID banner. Le vamos a dar la propiedad font size font size 70 píxeles, que el texto tenga 70 píxeles y el texto esté en color blanco, color blanco, FFF. Y le vamos a dar un margin margin 0, ya que los H1 tienen un margen y se lo vamos a dejar en 0. Actualizamos y vemos que ha cambiado el texto de nuestra carta. Ahora vamos a poner texto dentro del párrafo. Y le vamos a dar estilo. Copiamos y pegamos. Le vamos a decir que vamos a afectar al párrafo. Le vamos a dar 20 píxeles de tamaño de texto. Vamos a darle un color FFF 492. Le vamos a decir que haya una separación, un salto de línea de 1.5. Actualizamos y vemos los cambios. Le hemos dado estilo al párrafo. Vamos a crear nuestro botón. Nos vamos a la estructura HTML. Debajo del párrafo vamos a crear una etiqueta A. Con la propiedad href. Cuando se le dé clic en ese botón, que me dirija a
la sección La carta, y que tenga un texto que diga ver carta. Actualizamos y podemos ver el botoncito. Vamos a decirle que el enlace A contenga dos clases, que es la clase BTN, que va a ser una clase general, y la clase botón transparente. Y vamos a darle estilo. La clase BTN le vamos a dar un padding, un espaciado interno de 15 arriba y abajo, y 30 píxeles a los costados. También vamos a hacer que vamos a desaparecer el subrayado del enlace con text decoration none. Y vamos a alinear el texto con text align center. Y le vamos a dar un tamaño de letra con font size un tamaño de letra de 16 píxeles. Actualizamos y vemos que le estamos dando forma a nuestro botón. Ahora vamos a crear la clase le vamos a decir que vamos a afectar al elemento que tenga dos clases, la clase BTN y la clase botón transparente. A ese elemento vamos a darle estilo. Le vamos a dar un background color transparent. Un background color transparent. Vamos a dar un borde de 2 píxeles que sea del tipo solid, y un color FFC A31, ese colorcito. Y el color del texto FFCA31. Y por último le damos actualizamos y podemos ver el botón. Ahora lo que vamos a hacer es que estas esquinas estén redondeadas. Borde radius. Le vamos a decir que en todas las esquinas que tenga 15 píxeles
Actualizamos y vemos que el botón, sus esquinas se ponen redondeadas. Podemos ver el avance de nuestro sitio web. Hemos usado las posiciones. Eso ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.